Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al segundo módulo de nuestro curso. ¿Alguna vez hemos visto o sentido cómo un conflicto en el trabajo va más allá, verdad? ¿Cómo escala hasta un punto en que se siente personal, constante? Pues hoy vamos a hablar justo de esa delgada línea que separa un desacuerdo laboral de algo mucho más serio, el acoso. Vamos a aprender a identificarlo y a entender qué herramientas legales nos protegen. Para que esto quede súper claro, vamos a seguir una ruta muy sencilla. Primero, nos metemos de lleno en el entorno laboral. Después, revisamos cuáles son nuestros derechos fundamentales, que son como nuestro escudo protector. Luego, trazamos esa línea divisoria para definir qué es y qué no es acoso. Vemos las consecuencias y las protecciones que existen y cerramos con una reflexión final. Bueno, arranquemos por lo más básico. Es totalmente normal que en el trabajo haya desacuerdos. Es más, a veces hasta son buenos. Opiniones distintas, debates sobre cómo hacer las cosas, eso es parte de cualquier equipo. Pero la pregunta clave es, ¿dónde está el límite? Y esta es de verdad la pregunta del millón. Saber la respuesta es fundamental. Y no solo para tener un buen ambiente de trabajo, sino porque justo en el momento en que un conflicto cruza esa línea, se activan una serie de protecciones legales que están ahí para cuidarnos. A ver, aquí está la clave de todo. Un conflicto es un evento puntual. Es como una tormenta de verano. Intensa, sí, pero pasajera. El acoso, por otro lado, es más como esa llovizna constante, fría, que no para y que te va calando poco a poco. No hablamos de un solo incidente, sino de un patrón de comportamiento, de algo sistemático que desgasta y daña con el tiempo. Ahora pasemos a nuestro respaldo legal. Y no estamos hablando de un reglamento interno cualquiera, no. Esto es mucho más grande. La protección contra el acoso laboral está, de hecho, grabada en la ley más importante del país, la mismísima Constitución. La Constitución ecuatoriana es súper clara en esto. Nos dice 3 cosas que son pilares. Primero, nuestra dignidad como trabajadores es intocable. Segundo, tenemos derecho a una vida digna, y eso por supuesto incluye el trabajo. Y tercero, nuestra integridad, tanto física como psicológica, está protegida. Estos no son solo derechos para la vida personal, sino que nos acompañan todos los días en nuestro lugar de trabajo. Muy bien. Con esa base legal tan sólida que acabamos de ver, ahora sí vamos a poner bajo la lupa la definición exacta de lo que la ley considera acoso laboral. Aquí la tenemos. Fíjense bien en las palabras clave. La definición es muy precisa. No habla de un mal día ni de una discusión fuerte. Habla de una conducta que es 1. Repetitiva, 2. Hostil y 3. Que tiene la intención de dañar la dignidad de una persona. Esos elementos son cruciales. Para que la ley reconozca una situación como acoso, se tienen que dar estos 3 criterios juntos sí o sí. Si falta uno, ya no se configura legalmente. Primero, que sea sistemático, o sea, que se repite, que no es un hecho aislado. Segundo, que sea hostil, que busque intimidar, ofender. Y tercero, y esto es muy importante, la intencionalidad, que exista el objetivo claro de perjudicar. Esta tabla lo deja clarísimo. Un conflicto es puntual, es sobre un tema de trabajo y no hay una intención de dañar a la persona. En cambio, el acoso es un patrón, es un abuso de poder o una hostilidad constante. Y la intención es directa, atacar la dignidad de la víctima. La diferencia es enorme. Perfecto. Ya que tenemos claro qué es y cómo se identifica, la siguiente pregunta es, ¿y qué pasa cuando se comprueba? Bueno, la ley no se queda solo en palabras. Establece consecuencias muy serias para el agresor y, sobre todo, medidas de protección para la víctima. Y las consecuencias, créanme, no son para nada menores. En el sector público, por ejemplo, la ley es contundente. El acoso laboral es una falta grave y puede ser causal de destitución, o sea, la pérdida del trabajo. Y ojo, no es algo solo para el sector público. El Código del Trabajo lo prohíbe para todos los trabajadores. Pero tan importante como la sanción es la protección a la víctima. La ley busca reparar el daño. Por ejemplo, la persona afectada tiene derecho a recibir disculpas públicas. Y algo que es fundamental, la autoridad debe garantizar la protección de quien denuncia, de la víctima y de los testigos, asegurando que no haya ningún tipo de represalia. Y la ley no solo actúa cuando el problema ya existe, también busca prevenir. La ley Violeta, por ejemplo, exige a las empresas de cierto tamaño que sean proactivas. Tienen que crear protocolos, planes para prevenir y atender estos casos. Se trata de construir una cultura de cero tolerancia desde el principio. Y con esto vamos llegando al cierre de nuestro módulo. Hemos recorrido el camino desde un simple desacuerdo hasta la definición legal de acoso y sus consecuencias. Pero, más allá de los artículos y las leyes, ¿con qué nos quedamos?
Porque saber hacer esta diferencia no es solo un tema de abogados. Es en esencia una herramienta de autodefensa. Nos da el poder de nombrar lo que sucede, de decir, un momento, esto ya no es un conflicto, esto es acoso, y así poder activar los mecanismos que nos protegen. Es el primer paso para defender nuestra propia dignidad. Al final, las leyes marcan el camino, pero la verdadera protección nace de nuestra capacidad como sociedad de escuchar, de validar y de actuar. Y quiero cerrar con esta reflexión. La justicia empieza cuando somos capaces de escuchar con respeto todas las voces, incluso las más silenciosas. Muchas gracias y con esto concluimos el módulo 2.